Bueno, hoy recibimos a Alberta Müller de Isuardi en el marco de estas charlas que hacemos para la web, precisamente porque queremos conocer una institución que a propósito ha estado cumpliendo años. Son 15 años de labor, de una labor solidaria, de una labor que lo único que les devuelve felicidad, de acuerdo a lo que tenemos entendido. Alberta, Puro Cuento, bienvenida. Sí, ¿Cómo le va? Qué placer bien. recibirla siempre. Un gusto, Maricel, estar con ustedes ¡Feliz siempre cumpleaños! acá. Muchas gracias. 15 años de sembrar, sembrar y sembrar cuentos. Sí, de sembrar cuentos. ¿Por qué empezó Puro Cuento? Eso es lo que un poco más nos intriga hoy. El tema viene de cuando todavía estábamos en actividad, docentes de la Escuela Sarmiento y de otras escuelas que hicimos un curso con el Sport, fue un día sábado, un curso así un poco intensivo con Ana María Bobo. Ajá. Bueno, se hizo el curso, qué lindo, ¿no es cierto? Y comentábamos ahí, bueno, cuando nos jubilemos, vamos a tener alguna actividad que hacer, que es la de ir a contar cuentos. Bueno, nos jubilamos, pasó un tiempito y me encontré con una de las colegas, con Leonor Pagliano de Panero, y dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos un grupito? Y sí, pero ¿cómo podemos hacer? Por ese entonces, el PAMI a nivel nacional enviaba a profesionales a preparar abuelas para la narración. Ah, y ahí encontraron ustedes lo que les estaba faltando. Claro, entonces yo me puse en contacto con gente acá de San Francisco, del Centro de Jubilados, que me averiguó y me dio el teléfono de una profesora de Buenos Aires. Y ella me dice, mira, dice, en Córdoba ya estuvimos, porque vamos a las capitales de provincia. Claro. Dice, contactate con alguien de la mutual del docente, dice, dice, pero espérate, tengo, dice, el nombre de una abuela, la abuela Coca, que es María Inés Solana. Así la conocían como Coca. Como abuela Coca. Sí. Ella te va a asesorar y te va a indicar lo que yo les dije. Bueno, sabido esto, nos ponemos en contacto con la abuela Coca, nos fuimos un día, Leonor y yo, a Córdoba. La ubicamos en una casita muy sencilla, y ella nos dijo, miren, ustedes quieren formar un grupo de narradores de puro cuento, y no esperen a nadie. Arranquen. No, claro. ni ayuda estatal, ni municipal, ni sponsor. Ustedes quieren formar un grupo, se reúnen, van buscando bibliografía, nos dio un montón de material, que después nosotros lo fotocopiamos y se lo devolvimos como a los 2 meses después. Muy generosa, dice, yo estoy yendo a la escuela, me dijo todavía la escuela Japón, dice acá del barrio donde yo vivo en Córdoba. Pero dice, ustedes forman el grupo y vayan y cuenten. Y así empezaron. ¿Cuántas? Y así empezamos 2. Muy chiquito el grupo, muy pero chiquito, con todas las ganas. Leonor y yo. Sí. Y después, claro, cada uno de nosotros en la manguita que íbamos viéndonos, Ajá. porque en aquel entonces no estaba la computadora tan actualizada, claro, ni sí. estaba el Facebook. Era muy de manera personal. La convocatoria por los había medios. Que encontrarse. Había que encontrarse. Publicamos en La Voz de San Justo y en el Canal 4, me acuerdo, unos avisitos, porque nos reuníamos mientras pasaba eso, yo me cruzo con una colega de la promoción mía de docentes, Emilce Bertaina, que estaba como bibliotecaria en la escuela, en la biblioteca del maestro, sí, en Fasta. Y ella me dice, el gobierno inauguró, dice, en el hospital, una bibliotequita infantil, un pequeño anexo. Pero no tenemos quien le vaya todas las tardes a tomar un cuento de allí y contarles a los chicos internados. Bueno. Ahí está lo nuestro. Ahí está lo nuestro, ese fue el arranque. En el hospital, que hasta hoy lo siguen haciendo. Lo estamos haciendo todavía. 15 años después. 15 años después. ¿De manera ininterrumpida? De manera ininterrumpida. Siempre. ¿Y hoy qué cantidad de contadoras de cuentos, de narradoras alrededor hay? De 25 somos. Entre 25 y 30, porque van entrando, van saliendo. Claro. ¿Son docentes todas? No, tenemos amas de casa, gente, ¿no es cierto?, que ha tenido otros oficios, otros trabajos, pero que... La idea es que participen. Pero que les encanta narrar claro. Y que tienen interés en formarse un poco, porque toda la que entra nueva tiene que tomar el material, la bibliografía. Nosotros ir ambientándose ir ambientándonos, ¿no? Conociendo el lugar donde vamos. ¿Y qué es necesario para leer un cuento, para narrar un cuento? ¿Qué hay que saber? ¿Qué hay que saber? Sí. Bueno, que hay que tener primero y principal, que el cuento le debe gustar mucho al que lo narra. Claro, que lo compre uno para que lo pueda transmitir al otro. De tenerlo uno adentro. Sí. Y bueno, la postura, la voz, los gestos, las onomatopeyas, las sorpresas, los silencios. ¿Y cuentan para niños o para todo tipo? Contamos para niños. Para los 2 años
a sexto grado. Y por ahí Hacemos suplen un poco, porque es como que cuando nosotros éramos chicos el cuento estaba como muy presente, ¿no? Sí. Por ahí me da la impresión ahora que por la cuestión de que la gente está tan ocupada, Sí, por ahí sí. falta en algunos hogares, ¿no? Falta Entonces el un cuento. poco también... Ese es el consejo, porque ese tema se ve mucho se trabaja mucho en el hospital con las mamás, Claro. los chiquitos internados o con las que han tenido familia. Ajá. Porque en el hospital la historia fue así. Se comenzó a contar cuentos a los chiquitos. Después se vio la necesidad de que las mamás tenían que tener un asesoramiento. Se hicieron las cartillas. Ajá. En ese librito que imprimimos, Contame, Cantame. Sí. Cartillas, ¿no es cierto?, orientadoras para estimulación de la lectura. Fue, y además, a partir de ahí, a cada niñito internado se le regala un librito de cuentos donados. Para que se lo lleve a su casa. Para que se lo lleve e inicie su biblioteca. Ajá. Y más adelante surge otro, porque el primero fue Granito de Arena. Después estas son historias de vida. Ajá. Elsa Budassi de Combina, que es una colega también de mi promoción, escribió una serie de cuentitos cortos para las mamás que recién han tenido familia. Ajá. Digamos, los cuentos los escriben ustedes, no son cuentos clásicos. ¿Qué tipo de bibliografía utilizan? Los cuentos no los escribimos. Algunas, por ejemplo, que tienen disposición y que saben inventar un cuento. Ajá. En buena hora. Sí. Pero los cuentos son todos cuentos, los cuentos comunes, los clásicos, ajá, tradicionales, los nuevos, los modernos, las historias de terror. O sea que cualquier cuento que llegue a nuestras manos y que sea leíble, que sea narrable, ustedes lo utilizan. Nosotros lo utilizamos. ¿Qué deja un cuento en un niño? Bueno, el cuento en un niño deja, primero y principal, mucho placer. Porque hablando casualmente el domingo con un chiquito que había estado en la escuela, Sarmiento, que fuimos en el turno mañana y tarde por el día del idioma, y que después estuvimos en la primera junta del turno mañana, el lunes, y le digo, ¿te gustó el cuento? Sí, el cuento que te contó la abuela Chochi. Ah, sí me gustó. ¿Sabes la parte que más me gustó? Cuando el ratoncito le da una patada a la naranja para alcanzarse al sol. Y ya está, ese momento mágico del cuento, que es la parte del final. Claro, ¿qué es lo que le quedó? Le quedó a él. Sí. La patadita de futbolero. Claro, en un varón le quedó eso. Claro. Yo digo, el niño que aprende a leer, ¿no? En principio, porque uno aprende también mucho leyendo, y no solamente lo de la escuela, sino leyendo cualquier cosa. Y además porque normalmente uno se quedaba o con una moraleja, o con la enseñanza de valores. Claro, todo cuento, por más que no tenga moraleja, y que es mejor que no la tenga debajo, ¿no? Que el cuento sea abierto. Sí, para que pueda imaginar para que el también. chico pueda tomarlo. Pero en sí cada cuento tiene alguna enseñanza, algún valor. Claro. Que a lo mejor está muy escondido y que se despierta en el niño, o que cuando se hace la reconstrucción del cuento, cuando se puede hacer la reconstrucción del cuento, ¿no es cierto? Ahí aparece alguna enseñanza. Claro, o además el hecho por ahí de entrar en un personaje, ¿no? Las niñas en la princesa, las princesas, claro, los hombres en los héroes, los monstruos, cuando por ejemplo los niñitos se imaginan las acciones, o que después ellos, por ejemplo, yo veo cuando es más directo la narración así más tete-a-tete, ¿no es cierto? Claro, personalizada. Uno cuenta, después ellos toman el libro y sin saber leer empiezan a pasar las páginas y a narrar. Claro. Lo van narrando. Porque además se van es la imaginación, ¿no? Lo es que la imaginación, también debe abrir mucho la cabeza en ese sentido. Hay libros que precisan apoyatura de imagen. Claro. Y otros que solamente con la narración es suficiente. Con los más chicos, por ejemplo, sí o sí se precisa una apoyatura, un títere, una máscara. Para concentrar un poco más la atención. Mostrarles, ¿no es cierto? Y ese personaje lo que hace, si salta, corre, muerde, se cae, hace una travesura, si es mentiroso, si se porta bien, ¿no es cierto? Si se porta mal, si robo el quesito. O sea que... Le voy a preguntar otra cosa, y que no tiene que ver con su actividad, pero usted a nivel personal. ¿Qué haría si no pudiera ir a contar los cuentos? Ay, no sé. Porque yo le conozco de la pasión con que lo hace, ¿no? Sí, nos gusta tanto. Nosotros vamos el grupo mío, porque vamos además del hospital a las 7 guarderías municipales. Y yo estoy en el grupo que va a la guardería Aguirre. Ajá.
todos los miércoles a las 10 de la mañana, media hora estamos ahí. A mí me toca siempre los más chicos, cuando a mí me gustan los más grandes. Esperan, me imagino. Los de Jardín de Infantes. De ahí después me voy a la Eva Perón. Ajá. Un ratito, porque son entre el saludito y el cuentito, son 5 o 10 minutos, porque la atención es breve de los pequeños. Sí, sí, se dispersan. Pues ya esperamos, ya a la noche uno ya piensa, a ver qué cuento busco, ¿no? Siendo todo el material que tenemos, que ya se nos hace una parva de fotocopias o de libros o de material que vamos intercambiando, ¿no? Ya preparamos el cuento a la noche, ya a la mañana cuando nos levantamos, marchamos. Ya tienen el cuento listo que van a desarrollar. Lo mismo la programación en las escuelas. En las escuelas procuramos ir en grupo, de entrar una narradora en cada grado. Ajá. Entonces así... Están totalmente organizadas. Estamos claros, están más contenidos los chicos, sí. porque si podemos juntar 2 grados, en algún caso de que nos cuando falte, no son tan numerosos. Tan también, numerosos, claro. por ejemplo, en un espacio un poco abierto, sentaditos en el suelo. Pero si son más de 2 grados, ya es difícil. Ya es difícil que se concentrarlos, claro, las conductas que están un poco amontonaditos, sí. ¿no? Porque los chicos de hoy en día están muy revoltosos, muy inquietos, sí. muy a veces algunos más distraídos, Claro. ¿no? La atención esa del lenguaje de palabra, ¿no es cierto?, que se transmite, que se recepta y se devuelve, a veces es más difícil de lograr, claro. Es más difícil de lograr, sí, si son imagino. muchos. Sí. Alberta, quisimos conocer un poquito acerca de la actividad que ustedes realizan. La verdad que nos pone siempre contentos recibir aquí a todas las instituciones. Creemos que la tarea que ustedes realizan es muy noble, así que por eso la hemos convocado. Es una tarea que nos apasiona. Sí, se les nota. No Hay lo pueden esconder. No lo podemos esconder. Y como nos gusta contarnos cuentos entre nosotras, entre ustedes. Hacemos una reunión mensual. También. En el Museo de la Ciudad para organizar la actividad del mes. Pero nos contamos entre nosotras algún cuento que ya para grandes, claro, digamos, claro, ¿no? Para adultos. Algún cuento que rescatamos, que leímos, que nos gustó, o narramos una película o un cortometraje. O sea, la cuestión es contar. Es contarnos. Es contarnos para que también las que entren nuevas vayan viendo la actitud, la forma, el movimiento, el mirar a los ojos, el recorrer, ¿no es cierto?, cómo con llegar la mirada, al otro. Cómo llegar al otro, ¿no? Qué una manera de aprendizaje. Muy linda tarea. Y les puedo leer una poesía. Con esto estamos entonces cerrando esta nota con una poesía de la señora Alberta Müller de Isoardi, a quien agradecemos por supuesto, la creadora de Puro Cuento, y bueno, en esto también saludar al resto de las mujeres, ¿no? Son todas mujeres. Que sí. En este momento somos todas mujeres. Todas mujeres. ¿Y ha habido varones? Y el varón Hugo Díez. Hugo Díez, claro. El único varón que durante años nos pero él estaba tan relacionado también con todo lo que era. Durante años nos acompañó. Bueno, nos despedimos entonces con esta poesía y agradecemos la visita. Es una rimita, Contame un cuento, de la escritora Silvia Schuster, que tiene unos libros hermosos, riquísimos, libros de cuentos que se los recomiendo a las mamás, porque son unos cuentos preciosos. Contame un cuento de hadas para soñar esta noche letras doradas. Contame un cuento liviano para que duerma esta noche bajo mi mano. Contame un cuento y que flote sobre mi almohada, porque detrás del silencio no escucho nada. Contámelo poco a poco, muy despacito, que cuando cierro los ojos lo necesito. Muy lindo, como siempre. Un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por Gracias, haber Maricel, venido, por la ¿eh? nota. Un gusto, como siempre.